Sin lugar a dudas, en cada época, desde su formación, la Iglesia ha enfrentado una serie de desafíos: persecución, expansión, poder, herejías y otro sinnúmero de desafíos que pudiera que después de tantos años alguno osara creer que la Iglesia no tiene nada nuevo que enfrentar. Considero que la Iglesia moderna tiene un desafío inmenso actualmente, para el cual no toda la Iglesia está preparada, no todos los que la componen lo perciben y no todos los que lo entienden hacen algo al respecto. Realmente pudiéramos señalar una serie de desafíos que la Iglesia moderna tiene, pero quiero compartirte en este video el que para mí es el desafío más particular y difícil de asumir por parte de la Iglesia en sentido general. ¿Y en qué consiste este desafío? Te lo explico en breve, pero antes quisiera decirte que al final del video voy a estar dejando una pregunta súper importante y que espero ver tu respuesta ante ella en los comentarios, así que ya sabes, quédate hasta el final del video. Paso a explicarte entonces cuál es para mí el desafío más importante y difícil que tiene que enfrentar la Iglesia moderna. Como Iglesia poseemos un manual, una guía que nos ha ayudado a transitar durante 2000 años aproximadamente. Estoy hablando obviamente de la Biblia, de la palabra de Dios, pero precisamente por su antigüedad, por la distancia que nos separa de sus autores y sus protagonistas, podemos decir que hay una enorme diferencia entre la Iglesia primitiva y la Iglesia moderna. Las condiciones sociales, económicas, políticas y religiosas no son exactamente las mismas, y aunque pudiéramos encontrar algunos puntos en común, lo cierto es que hay una serie de diferencias bastante considerables entre la Iglesia primitiva y la Iglesia moderna. De ahí que el desafío más grande que enfrenta la Iglesia moderna, en mi opinión, sea definir qué de todas las cosas que encontramos que caracterizaban a la Iglesia primitiva son peculiaridades y qué cosas son normativas. Me explico. Con peculiaridades hago referencia a aquello que es característico, propio o exclusivo de la Iglesia primitiva, y que si aplicáramos tal cual hoy, nos llevaría a estar totalmente desfasados de la realidad y las necesidades actuales. Hago referencia a ese paradigma muy particular que tuvo la Iglesia naciente, y que obviamente no es el mismo que el que posee la Iglesia moderna. Con normativas hago referencia también a aquello que caracterizó a la Iglesia primitiva, pero que es reglamentario, que fue necesario perpetuar hasta nuestros días y que sigue siendo indispensable perpetuar hacia el futuro. O en otras palabras, aquello que no puede ser negociable ni para un verdadero cristiano ni para una verdadera iglesia. Si bien es cierto que hay ciertas características de la iglesia primitiva que debemos preservar, ya que ella es un ejemplo y un modelo para nosotros como cristianos modernos, debemos ser capaces de reconocer que hay ciertas características o peculiaridades de la iglesia primitiva que no podemos repetir o intentar trasladar tal cual hacia nuestros días, o estaremos condenados a fracasar y ser irrelevantes en medio de un mundo tan cambiante. La iglesia moderna enfrenta nuevos paradigmas, nuevas situaciones, desafíos que en muchos de los casos son diametralmente opuestos a los que la iglesia primitiva enfrentó, e intentar responder de la misma manera que lo hizo la iglesia primitiva ante problemáticas totalmente diferentes puede ser uno de los mayores peligros que corre la iglesia moderna. La iglesia actual enfrenta una época donde muchas de las cosas no tienen sentido, o al menos no deberían tenerlo, pero igualmente suceden. Por ejemplo, tenemos niños de menos de 10 años sometidos a todo tipo de operaciones, cambios hormonales y gobiernos que favorecen y promocionan todo este tipo de locuras. Tenemos personas casándose con objetos, considerándose animales, y jóvenes que conocen más de redes sociales que de relaciones interpersonales. Padres que están desconectados emocional y psicológicamente de sus hijos, y otro sinnúmero de factores que están afectando muchísimo a la sociedad moderna y que no podemos aparentar que no están ocurriendo, porque la verdad es que muchos de estos cambios bruscos nos han sorprendido y no hemos dado como iglesia la mejor respuesta ante muchos de ellos. Entiéndase que hablo en un sentido general, no particular. Tenemos un mundo, una sociedad y una generación en transición. Nadie sabe exactamente a qué estamos transicionando, pero por lo que se percibe, por los primeros vestigios de esa transición, al parecer nuestro futuro a corto y a largo plazo no es nada prometedor. Sufrimos un ataque constante e incesante hacia los valores, las tradiciones, la familia y en especial hacia la religión. Un mundo que está dirigido en la mayoría de casos por personas para las que deconstrucción ha pasado a ser su expresión favorita y quieren reinterpretar, modificar y destruir, de ser posible, todo lo que hemos creído y conocido hasta ahora y sustituirlo por todo lo que podamos imaginar sin límites.
Al menos esa es la propaganda. Ante esta situación se encuentra la iglesia moderna, la cual no puede dejar de ser ni sal ni luz, no puede dejar de predicar el evangelio y preservar aquello que precisamente le hace ser iglesia, pero sí tiene que ser capaz de definir qué tiene que seguir siendo inalterable y qué debe ser cambiado. La iglesia moderna debe ser capaz de autoanalizarse y comenzar a realizar ciertas modificaciones que, de no realizarse, corremos el riesgo de tener cada vez menos relevancia, influencia y capacidad de llegar a las nuevas generaciones. Llegados hasta aquí, se revela ante nosotros la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué puede y debe ser cambiado en la iglesia y qué no puede ser jamás negociable? Esta es para mí la pregunta más difícil de responder para la iglesia moderna, puesto que obviamente no todas las iglesias se van a poner de acuerdo en sus definiciones y posturas. Debemos tener un equilibrio muy ajustado, ya que caminamos sobre una cuerda muy fina, muy delgada, y llegar a los extremos es demasiado tentador y fácil. Por ejemplo, desligarnos casi de todo lo que desde el comienzo nos hizo ser iglesia nos puede llevar a recorrer un camino que están transitando hoy algunas iglesias modernas, que más que iglesia parecen clubes sociales y en alguna que otra noche una burda y despamparante discoteca. Por otra parte, aferrarnos a todo lo que hizo la iglesia primitiva, a todo aquello que caracterizó a la iglesia primitiva, puede llevarnos a separarnos tanto de los paradigmas, problemáticas y necesidades de la sociedad moderna, que puede llevarnos a convertirnos en una de esas iglesias perdidas en el tiempo a las cuales usted asiste y parece que aún está en los años 60 o 70. Dicho esto, creo que la iglesia moderna tiene un gran reto: lograr alcanzar un equilibrio adecuado entre lo que debemos perpetuar sí o sí como iglesia y aquello que debemos modificar sí o sí como iglesia. La pregunta que te quiero dejar como desafío y que espero ver tu respuesta en los comentarios es la siguiente: ¿qué puede ser cambiado en la iglesia moderna y qué no puede ser cambiado jamás? Espero haberte dejado con curiosidad sobre el tema y que comiences a investigar y a reflexionar un poco más sobre el mismo y que juntos podamos encontrar la respuesta y el equilibrio que necesitamos como iglesia. Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video. Chao.